Bueno, buen domingo para todos y para todas. Hoy vamos a hacer un encuentro de preguntas, ¿sí? Tenemos 4 preguntas que voy a tratar de responder el día de hoy, la noche de hoy, mejor dicho. La primera es de una persona que se llama Ibar, ¿sí? Es la primera pregunta, que dice, ¿hay algún método para indagar en algo muy inconsciente? Esa es la pregunta número 1. Cuando hablamos de inconsciente, hablamos de algo de lo cual nosotros no nos estamos dando cuenta o no estamos viendo, no estamos pudiendo ver, ¿sí? Por eso el acto inconsciente, los reflejos inconscientes, el sueño, los sueños son importantísimos también. Hablamos de Piscis cuando hablamos del inconsciente. Hablamos por excelencia en el tarot, ¿sí? Hay una carta en especial que nos habla del inconsciente. De hecho, hay varias, pero hay 2 arquetipos que son los más importantes en cuanto a las cosas del inconsciente. La primera es la luna. Este es el tarot de Rider. En este video voy a usar el tarot de Rider, voy a usar el tarot mítico y voy a usar el tarot de Lenormand, ¿sí? Las cartas gitanas. La primera carta es la luna. ¿Por qué? En el tarot la luna representa a Piscis. El significado oracular de esa carta nos habla de varias cosas. Nos habla de los ciclos menstruales, nos habla de los espejismos que a veces no ve, cosas que no vemos con claridad. Nos habla de el lugar en que ocupamos, ¿sí? Nuestro lugar en el mundo, el arquetipo de la madre representa a Cáncer también, no solo a Piscis. Entonces, la luna es un arquetipo muy profundo. Nos habla también de confusiones y nos habla del inconsciente, ¿sí? Nos habla de la noche, nos habla de los sueños. Por eso en el tarot es la carta que más se atribuye a toda esa parte mística, a toda esa parte inconsciente, al igual que la casa de Piscis. Cuando uno hace una apertura astrológica, sabemos que la casa número 12 es la casa de Piscis o la postura de Piscis. Entonces, si hay, al igual que en la casa número 9, que es la casa de Sagitario, al hacer una apertura astrológica, si en la casa de Piscis salen cartas mal aspectadas energéticamente o cartas un poco pesadas, al igual que en la casa número 9, que es la casa de la religión y la filosofía de vida, Sagitario, recién ahí podemos estar hablando de un ataque energético o energías negativas muy sutiles que uno no se da cuenta, etc., ¿no? O sea que la casa de Piscis y la casa de Sagitario, por más que sea una casa de agua y otra una casa de fuego, tienen un punto en común energético bastante importante. La parte inconsciente, Piscis, nos habla de todo lo que no vemos, ¿sí? Entonces hay un método, esta persona, Ibar, pregunta, ¿hay algún método para indagar en algo muy en el inconsciente? Bueno, yo creo que la mejor respuesta es la siguiente. Creo que lo mejor es hacer una apertura de 3 cartas. Podemos incluso sacar la carta de la luna y dejarla como marcador encima de la apertura que vamos a hacer, que van a ser 3 cartas, en donde siempre la carta central, ¿sí?, va a ser lo que no estoy viendo, o sea, la parte inconsciente, ¿sí? Lo que tengo que saber que no me estoy dando cuenta, por eso es una parte inconsciente. Esa sería la carta central, va a ser una apertura de 3 cartas. La parte central, o el problema, digamos así, es qué es lo que no veo, la parte inconsciente. Luego, la carta de la izquierda sería qué actitud no tomar en cuanto a esa postura inconsciente, y la carta de la derecha sería qué actitud sí debería tomar en cuanto a esa situación del inconsciente, ¿sí? Eso primero. Luego, lo ideal es interpelar las cartas. ¿Qué es interpelar? Bueno, es pedir o exigir una explicación, ¿sí? Es, por ejemplo, cuando me sale una carta y yo no entiendo el mensaje que me quiere dar esa carta, lo que hago es poner otra carta encima preguntando sobre el tema que me está hablando. Por ejemplo, si me sale un 6 de copas
que ahora después los vamos a analizar en otra pregunta que me hicieron, me sale el 6 de copas, que sí, el significado es la añoranza del pasado, situaciones del pasado. Siempre el 6 de copas me habla de la nostalgia del pasado. Bueno, pero yo quiero indagar en eso. Yo voy a preguntar, bueno, pero ¿de qué me está hablando este 6 de copas? ¿De qué situación pasada me está hablando? En el caso del 6 de copas. Entonces ahí yo voy a tomar otro arcano, mayor o menor, como quieran, y ponerlo encima del arcano al cual yo le hice una pregunta, al cual yo interpelé. Entonces ahí me va a hablar, por ejemplo, si sale, no sé, a ver, un 2 de copas, que también lo vamos a analizar porque es otra pregunta. Bueno, me está hablando obviamente de una relación pasada, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de cómo interpelar las cartas. Es algo que tenemos que hacer por el simple hecho de que no somos dioses, no somos sabelotodos. Entonces, muchas veces el tarot nos habla, o cualquier baraja, y no entendemos el mensaje que nos quiere dar. Pasa todo el tiempo. Y no es porque no nos concentremos, ni porque no meditemos, ni nada. Es que simplemente no podemos, no llegamos a captar lo que nos quiere decir la carta, o el mensaje que nos quiere dar el tarot. Entonces lo mejor es preguntar, es interpelar, es decir, bueno, explícame de qué se trata, no sé, el 6 de copas, por ejemplo. Y ahí ponemos un arcano. ¿De qué situación pasada me estás hablando? Ponemos un arcano. Eso es interpelar. Así se va haciendo la historia, así se va haciendo la conversación. Luego, eso por un lado, ¿no? Hablando del inconsciente. Es un método de 3 cartas muy fácil, en donde podemos aclarar un poquito más. En la postura del inconsciente, la postura del centro, ¿no? ¿Qué es lo que no veo? ¿Qué es lo que...? Bueno, ahí puedo poner 2 cartas, 3 cartas, hasta que yo entienda qué es esa parte inconsciente que yo debo saber. Decíamos, la carta de la izquierda, la actitud que no debería tomar, y la carta de la derecha, la que sí debería tomar, o el consejo, ¿sí? Bien, luego, hablando sobre el inconsciente, tenemos otro arquetipo, dejando de lado la luna, que es la suma sacerdotisa, ¿sí? ¿Por qué? Vamos a hablar de la suma sacerdotisa en la pregunta número 2 también que tenemos. La suma sacerdotisa es el arquetipo de la bruja, de la chamana, de la abuela sabia, ¿no? Es un arquetipo en donde tiene mucho conocimiento en cuanto a los secretos, ¿sí? En cuanto a lo oculto, las artes ocultas, tiene mucha sabiduría. Por algo tiene la Torá entre sus manos. Cuando el loco se encuentra con la sacerdotisa, como ya está grabado eso, cuando el loco se encuentra con la sacerdotisa en su camino, es ella la que le da el secreto y, digamos así, cómo empezar, ¿no? ¿Para qué sirve cada cosa? El loco trae en su morral los 4 elementos, pero él no lo sabe hasta que se encuentra con el mago. El mago los dispone en la mesa, le dice, bueno, esto es el cáliz, esta es la espada, este es el basto o la vara, este es el pentáculo. Entonces, recién en el arcano 2, la sacerdotisa descubre cómo hacer funcionar, descubre la esencia de cada palo o de cada elemento que él trae y para qué sirve, para qué fin. Es ella la que le da ese conocimiento al loco. Entonces, es un arquetipo muy intuitivo, ¿sí? Es un arquetipo que nos habla de la parte inconsciente también. Cuando vemos la imagen, vemos mucha agua. Es un arquetipo que se le atribuye a Piscis y a Cáncer, podríamos decir también, por tener la luna aquí en los pies. Vemos que hay mucha agua, colores muy fríos, mucho celeste, mucho azul, ¿no? Entonces es un arquetipo intuitivo. Y ahí es cuando entramos en la parte del inconsciente, de qué es, ¿no? Lo que yo no veo, cuál es el secreto. Cuando veamos ahora la historia de Perséfone, que es la suma sacerdotisa en el tarot mítico, la vamos a ver en la siguiente pregunta, pero ella no devela, ¿sí? Ella es como un canal entre un mundo y el otro, entre el mundo de Hades y el mundo real,
¿sí? El mundo onírico, el mundo de los sueños, el submundo, ¿sí? Por eso la sacerdotisa también lo tomé como un arquetipo de inconsciente, porque ella es como un canal, ¿sí? Ella vive en AM y en FM. Ella está en este lado, pero también está en el otro lado. Recibe y canaliza del otro lado también. Es el arquetipo de la sacerdotisa. Y a través de su intuición es que empieza a conocer todos los secretos también. Vamos con la pregunta número 2, que la dice no sé si es hombre o mujer, se llama Adgrib. Así está registrado esta persona en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Adgrib. Creo que es varón. Dice, ¿qué cartas indican que una persona es estéril? ¿Sí? Tema apasionante. Bueno, yo primero tomé el arquetipo del ermitaño y ahora les voy a decir por qué. Tenemos que referirnos sí o sí acá al tarot mítico por la historia del ermitaño, que vendría a ser la historia de Cronos, que ahí lo vemos con la hoz. Entonces, Cronos, ¿sí? Quien castra a Urano, que es su papá, en la historia mitológica, eso ustedes lo pueden buscar, por eso él tiene la hoz. Por eso el ermitaño habla de lo que es lo castrante relacionado específicamente a la parte íntima, a la parte sexual, ¿sí? Pues estamos hablando de un tema de esterilidad, digamos, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿qué cartas indican que una persona es estéril? Bueno, el ermitaño por excelencia. ¿Por qué? Por la historia detrás, la historia de Cronos, que viene a ser el ermitaño, por eso él tiene la hoz, como habíamos visto. Lo que hace Cronos es cortar o castrar, mejor dicho, a su padre Urano. Entonces ahí vemos esa infertilidad de parte del hombre, ¿sí? Pero también seleccioné en el tarot de Lenormand o carta gitana, primero la carta. Teóricamente las cartas gitanas o de Lenormand nunca se deben leer solas. ¿Qué quiere decir? No es como el tarot que yo saco una carta y ya me da una información. Generalmente, o al menos así está estipulado en las cartas gitanas o Lenormand, que siempre se tienen que leer de a dos, ¿sí? Eso significa que voy a tomar a la hoz, que es una carta a la cual muchos tarotistas le tienen mucho temor, ¿sí? En referencia a Cronos, ¿sí? ¿Por qué? Porque la hoz que vemos acá podemos tomarla como la hoz que está acá. Entonces, tomando la simbología de Cronos, la parte mitológica, perfectamente se puede asociar esta carta con la historia de Cronos, cuando castra a su padre Urano, etc. Pero la hoz en sí siempre habla de un pequeño corte, ¿no? Entonces, tomando la hoz, ¿sí? Vamos a hablar primero en el caso del varón. Tomando a la hoz, ¿sí? Como ese arquetipo, más la carta de los peces. ¿Por qué los peces? Teóricamente, la carta de los peces relacionado al tema sexual, relacionado a la salud, etc., nos habla del esperma, ¿sí? Entonces, tomando en cuenta estas dos cartas y preguntando específicamente por un tema íntimo, ¿sí? En el caso de la esterilidad, la infertilidad, etc., podemos estar hablando, sí, de que hay una esterilidad, ¿sí? No es el arquetipo que vemos acá como inserto de tarot, es el rey de diamantes o rey de bastos. No quiere decir que, o sea, es el arquetipo de un hombre mayor de 30 de Aries, Leo, Sagitario. Obviamente y por supuesto, no quiere decir que todos los hombres de Aries, Leo, Sagitario sean estériles, por lógica. Pero este arquetipo de la hoz más los peces, sí, preguntando por un tema íntimo, nos habla de una esterilidad en cuanto al hombre, justamente por lo que explicábamos recién. La hoz, que es lo cortante, lo que castra, la historia de Cronos, más la parte del esperma que simbolizan los peces en la salud y en la parte sexual,
nos habla justamente de eso, ¿no? De esa infertilidad. ¿Qué pasa en el caso de la mujer? Bueno, podría ser perfectamente la hoz y la niña. ¿Por qué? Porque el arquetipo de la niña, ¿sí? Es, a ver, quien da luz siempre va a ser la mujer. Entonces, obviamente que este arquetipo es para la mujer, preguntando siempre en el caso puntual de infertilidad íntima, etcétera, podría estar hablando de una infertilidad para dar a luz. Entonces, por lógica, la persona no es fértil, hay esterilidad. Podría ser perfectamente también, hablando de la gestión, ¿no? La gestación, perdón, podría ser perfectamente la hoz y la cigüeña, porque justamente la cigüeña, todo el simbolismo de la cigüeña en cuanto a que la cigüeña, el embarazo, etcétera, perfectamente preguntando, repito, puntualmente por un tema íntimo, en el caso de la mujer, por ejemplo, esta combinación perfectamente podría ser una eh, infertilidad. Muy bien. Volvemos al tarot, ¿sí? Hablando de la infertilidad. Tomé el arquetipo nuevamente de la sacerdotisa. Porque la sacerdotisa no es como la emperatriz. Yo diría que es como una contracara o una contraparte de la emperatriz. Porque el arquetipo de la emperatriz es el arquetipo de la madre que da luz, nos habla de embarazo, nos habla de desarrollo, de gestación, de producción, etc. La suma sacerdotisa no. La suma sacerdotisa siempre la vamos a ver en un estado de reposo, de quietud, de alejamiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente ella está con un pie acá, en este mundo, y con un pie en otro mundo, en el mundo espiritual. Y tomé el tarot mítico, la sacerdotisa, que es la historia de Perséfone. Este personaje es Perséfone, su historia es que, bueno, ella baja al inframundo, al Hades, ¿sí? El inframundo, un lugar en donde no hay gestación, en donde no hay vida, en donde es justamente el inframundo. Entonces, no podemos concebir ahí. Por lo tanto, yo tomé este arquetipo de la suma sacerdotisa como un símbolo, digamos así, hablando de la esterilidad, ¿sí? Bueno, también, por ejemplo, podría ser, que no lo saqué ahora las cartas, pero podría ser en otra combinación, la muerte con el diablo. ¿Por qué? Porque el diablo me habla de todo lo que es la parte sexual, ¿sí? Siempre referidos al mismo tema y no desviándonos de ese eje. Entonces, la muerte más el diablo podría estar hablando, sí, de algo a nivel sexual bastante grande, pero que no da fruto, ¿sí? Es un caso alejado que salga esa combinación, pero generalmente la sacerdotisa y el ermitaño serían como los dos pilares en cuanto a esterilidad para mí, ¿sí? Más la sacerdotisa, ¿no? Y el ermitaño por toda la historia de Cronos que ya vimos, ¿no? Bien, vamos a la pregunta número 3. La pregunta número 3 la realiza una persona que se llama Andresa. Andresa pregunta, ¿qué carta sería la que indica narcisismo? Una pregunta genial. Y sin duda que hay una carta en especial que nos habla justamente de eso, que es la sota de copas. La historia justamente de Narciso. Cuando hablamos de narcisismo, de ahí viene, ¿no? Sí o sí nos tenemos que referir a este personaje mitológico, a la historia de Narciso, ¿sí? ¿Por qué? La historia de Narciso es, bueno, era un joven, quedó embelesado con toda su belleza cuando él se vio reflejado en el estanque, ¿no? Entonces, en la historia mitológica, él se enamora de sí mismo de una forma tan grande que se suicida, se mata, porque obviamente al ver su reflejo y querer agarrarlo, querer besarlo, no podía porque era agua. Entonces,
justamente esa es la historia de Narciso, ¿no? Es el amor propio, es me miro en el espejo y me amo. Relacionándolo al narcisismo, obviamente que la sota de copas es indudable el arquetipo por excelencia. ¿Por qué? Porque él se mira en su reflejo y el más lindo es él, el mejor es él, la cosa más hermosa y más perfecta es él. Justamente el arquetipo del narcisista. Porque el narcisista lo que hace, perdón, estoy un poquito mal de la voz, lo que hace el narcisista es justamente eso, denigrar a la otra persona, porque lo que él o ella, porque hay mujeres narcisistas sin duda, hacen siempre va a ser mejor que lo que tú haces. Es, entre otras cosas, ¿no? Pues la sota de copas habla de muchas cosas, es un arquetipo muy ambivalente, nos puede hablar de un nacimiento de un bebé, de una nueva relación, porque es una sota, es un comienzo. Que sí afianza, que sí baja a tierra, porque todas las sotas son de concretar, son de concreción. Sin embargo, la historia de Narciso, en especial referido al narcisismo, es por lógica el arquetipo o la carta que más nos habla de eso. Por lo que decíamos, para Narciso lo más perfecto, lo más hermoso, lo más ideal era él. Entonces ese arquetipo es el mismo que utiliza el narcisista hoy por hoy para de alguna forma él sentirse superior al desmerecer todo lo que tú haces. Es como un estado también de yo víctima a la máxima potencia. Bueno, muy bien. Bien, entonces ya contestamos la pregunta número 3 y ahora vamos a la pregunta número 4 que la realiza Jessie. Jessie pregunta, ¿qué cartas indican que dos personas fueron pareja en vidas pasadas? El tema de las vidas pasadas y todo lo demás se ve más en los registros akáshicos. No es algo que yo maneje ni que tenga un conocimiento muy profundo. Sin embargo, en esta vida hoy por hoy, las cartas que indican en un pasado que dos personas sí tuvieron una relación emocional, sentimental, bastante importante, son dos, por excelencia. Primero el 6 de copas, sin duda, por excelencia es la carta que más nos habla del pasado, de las añoranzas del pasado, las situaciones pasadas, junto con el 2 de copas. El 2 de copas es el arquetipo del amor correspondido. No siempre habla de pareja el 2 de copas. Puntualmente, si estamos preguntando, como en este caso, qué cartas indican que dos personas fueron pareja en el pasado y sale esta combinación, es sin duda un sí rotundo. ¿Por qué? Porque el 2 de copas es el amor correspondido, ¿tá? Puede ser, no sé, el amor correspondido a nivel de dos amigos, de dos amigas, de familiares, etc. Pero de todos modos, si preguntamos por pareja, el 2 de copas también se aplica en ese sentido. Junto con el 6 de copas. Como decíamos, el 6 de copas es la carta que nos habla de cuando nos ponemos a recordar el pasado, todo lo lindo que vivimos, ¿no? Ese gusto agridulce que nos deja la añoranza, ¿no? Del pasado. Entonces, esta combinación para mí es por excelencia la combinación que más nos habla de cuando preguntamos si dos personas fueron pareja en un pasado. Así que puede ser hace un mes, hace un año, hace 2 años, etc. ¿Sí? Porque por el 6 de copas siempre nos habla de eso. ¿Sí? Por algo, cuando vemos el tarot mítico, la historia, por ejemplo, detrás del palo de copas, la historia de Psique y Eros, cuando llegamos al 6, que ya pasamos por el 5, Eros ya la abandonó, en el 6 Psique está pensando no solo en lo que perdió, sino también en esa situación pasada de cuando estaba con Eros y que se sentía amada, que se sentía bien, ¿no? Hoy por hoy quizás no lo tiene, en el caso de Psique. Pero en el 6 de copas ella está pensando en eso, en el pasado, en cuando estaba con Eros, que estaban bien, que estaban genial. Entonces,
Por eso el 6 de copas nos hablan de situaciones pasadas, de la añoranza del pasado, de los recuerdos del pasado, etcétera, ¿no? Y el 2 de copas, que es cuando Eros se enamora de Psique. Miren, se los voy a mostrar. Tengo el tarot mítico acá. A ver, esperen un poquito y se los busco. Vamos a ver el 6. Acá en el 5 Eros ya se fue volando. Acá en el 5 de copas ya Psique quedó sola. 3 de copas. 7, 10. Esperen un poquito. A ver, 4 de copas. El 4 de copas. Una carta muy embromada. Porque en el 4 de copas, las amigas de Psique les dicen: ¿pero por qué será que Eros no se deja ver el rostro? ¿No será un monstruo? Por eso el 4 de copas son las dudas. A ver, esperen un poquito. A ver, ¿dónde está? Esperen un poquitito que se me perdió el 3 de 9 bastos. 2 de copas. Acá está cuando Eros va al rescate de Psique y se enamora de ella. Y acá está ella, en el 6 de copas. Ya pasó por el 5. Ella, bueno, como veíamos en el 4, se le siembra la duda. En el 5 de copas ella va con la lámpara de aceite para ver realmente el rostro de Eros. Cae aceite en la cara de Eros. Eros se va volando, ella queda desolada. Por eso el 5 de copas habla de las tristezas de lo que uno perdió. Y en el 6 de copas ella está añorando el pasado, justamente, ¿no? Está pensando en lo que perdió, está pensando en qué lindo antes cuando estábamos unidos y estaba todo bien, ¿sí? Así que bueno, esas fueron las 4 preguntas, ¿sí? Bastante lindas y bastante importantes en cuanto a el inconsciente, la esterilidad, el narcisismo y las relaciones pasadas. Espero que les haya servido. Si les gustó, bueno, déjenme un comentario. Les mando un beso grande desde Montevideo, Uruguay.